Damos gracias a Dios porque este es un día especial. Todos los días en el Señor son especiales, pero de una manera muy particular. El día de hoy alrededor del mundo se celebra la resurrección de Jesús y estamos contentos porque Jesús resucitó, pero Él nos resucitó en Cristo. ¿Cuántos han resucitado en Cristo? Sí, bueno. Vamos a compartir la palabra. Quiero invitarle a que oremos juntos y después vamos a estar compartiendo la palabra. Incline su rostro y oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado una vez más de reunirnos en tu casa, de poder adorarte y reconocer que si no fuera por tu muerte, sepultura y resurrección, el cristianismo no existiría, Señor. Nuestra vida continuaría sumida en el pecado, continuaríamos siendo culpables y por encima de todo también continuaríamos condenados a vivir una vida por la eternidad sin Cristo. Pero tú viniste a este mundo, te hiciste hombre y moriste en una cruz para librarnos del pecado y de la condenación eterna. Y por eso estamos agradecidos, Señor, porque resucitaste y ahora vives en nuestros corazones, Señor. Queremos escudriñar tu palabra y no solamente escudriñarla, queremos que nos hables al corazón, Señor, y que tu palabra, que es viva y que es eficaz, yo te pido que caiga en buena tierra, en un terreno fértil, Señor, donde tu palabra, la semilla de tu palabra, encuentre un lugar donde pueda florecer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Para quienes les gusta anotar, el título de este mensaje está ahí en la pantalla y es La parábola del sembrador y la resurrección. Vamos a tratar de ligar este mensaje de la parábola del sembrador con la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque al momento de ir desarrollando el mensaje en la parábola del sembrador, Jesús habla de 4 tipos de terreno que simbolizan 4 tipos de corazones diferentes que vamos a ir desarrollando. Al final vamos a concluir esta enseñanza participando de la cena del Señor, pero es muy importante que cada uno de ustedes puedan discernir en el Señor qué clase de corazón o qué clase de terreno es usted para que pueda entonces participar de la cena del Señor. Pablo dijo que debíamos participar de la cena del Señor dignamente, porque quien participa de la cena del Señor indignamente, condenación acarrea para sí mismo, ¿verdad? Así que es muy importante que cada uno escudriñe su corazón. Si usted ya nació de nuevo, ha tenido la experiencia de nacer de nuevo, de recibir la salvación en su corazón y su vida ha resucitado en Cristo, entonces sin lugar a dudas usted puede participar de la cena del Señor. Pero es importante que tanto los jóvenes como los adultos podamos estar seguros de que Cristo ha nacido en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Vamos a leer entonces Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice la Escritura así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Recuerde usted que las multitudes que seguían a Jesús, no todas creían el mensaje del Evangelio, porque algunos se acercaron buscando a Jesús solamente que Jesús les diera de comer. Incluso una ocasión Jesús los reprendió y les dijo: ustedes me buscan y me siguen solamente porque les doy de comer. Algunos otros buscaban a Jesús o seguían a Jesús con motivaciones diferentes. Como Jesús era el llamado rey de los judíos, pensaban que Jesús los liberaría del yugo de esclavitud del imperio romano. Y buscaban un lugar, una posición, quizás una posición política, porque pensaban que él iba a ser el rey de Roma. Algunos otros sí lo buscaban genuinamente, porque conocían y reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Pero de toda esa mucha gente que dice aquí la Escritura, no todos lo seguían con una adecuada motivación del corazón. Se juntó mucha gente y dice ahí la Escritura, y entrando él en la barca, se sentó
y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Y diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, mire, un tipo de terreno, junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y parte, segundo terreno, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, y parte cayó, tercer terreno, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó, cuarto terreno, y yo espero que este sea el terreno de todos los presentes aquí. Parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y desde luego se refiere Jesús a un oído espiritual, porque no todos los que oyen espiritualmente, especialmente los que no han nacido de nuevo. Oyen y oyen, pero la palabra les parece muy irrelevante. Bueno, esta es la primera de varias de las parábolas de Jesús, las cuales, ya lo dijimos en la conferencia anterior, son historias que procuran establecer una comparación entre una cosa común de la vida diaria con el reino de Dios. Así hablaba Jesús, era un estilo de hablar de los rabinos de aquel tiempo. Y como Jesús quería que sus oyentes les quedara bien claro el mensaje del evangelio del reino, pues les hacía comparaciones con asuntos de la vida diaria. Todos conocían la actividad de un sembrador, pero Jesús está hablando de 4 terrenos. Y el énfasis principal de esta parábola no está en el sembrador, quien el sembrador por excelencia es Jesús. Él es el maestro de maestros. Pero Jesús delegó responsabilidades a los que predicamos para que también fuéramos sembradores del evangelio del reino, ¿sí? Entonces, en esta parábola el énfasis principal no está tanto en el sembrador, tampoco en la semilla. La semilla simboliza la palabra del Señor, y la palabra del Señor fue la misma ayer, es la misma hoy y será la misma por siempre. La palabra nunca dejará de ser. Entonces, el énfasis principal no está ni en el sembrador ni en la semilla, sino en los diferentes tipos de terreno, entiéndase, diferentes tipos de corazón, donde la semilla es sembrada, ¿sí? Y al estudiar la parábola del sembrador, se establece un principio. El principio es el siguiente: el efecto o el resultado o el fruto de la palabra en la vida de una persona dependerá del estado o la condición del corazón de esa persona. Ahorita lo vamos a ver. Y como dije al principio, yo espero que todos sean, su corazón sea el terreno número 4, donde la semilla de la palabra es sembrada y da fruto. Pero yo no estoy seguro de eso, como en el tiempo de Jesús. No todos los que escuchaban el mensaje de Jesús atendían a ese mensaje del reino. En esta parábola se nos muestra con toda claridad que hay 4 tipos de personas alrededor del mundo que llegan cada domingo a las reuniones de una iglesia, incluyendo esta, a oír la palabra. Hoy alrededor del mundo muchos se juntaron a escuchar la palabra, pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos atienden al consejo de la palabra? Y no tiene que ver, el problema no es la palabra, siempre y cuando se predique el evangelio del reino. El problema, ya lo dije, o el asunto está en el corazón de las personas. Hay 4 tipos de terreno, también se ve en la parábola, entiéndase corazón, donde los sembradores del evangelio, los que predicamos, depositamos la semilla de la palabra de Dios. Pero, dependiendo de la condición del corazón, habrá 4 diferentes respuestas que estas personas darán al mensaje. Yo voy a predicar la palabra. Será responsabilidad de cada uno de ustedes atender al mensaje de la palabra. Yo hago mi trabajo, usted hace su trabajo. La responsabilidad, pues, del sembrador es predicar la palabra, sembrar la semilla, pero los que escuchan, vuelvo a repetir, tienen la responsabilidad de darle una respuesta a lo que van a escuchar. Ya ahí yo ya no intervengo para nada.
Vamos pues a ver estos 4 diferentes tipos de terreno, corazones u oyentes. El primero está en el capítulo 13, versículo 4. Dice Jesús: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La interpretación de este versículo 4 lo encontramos en el versículo 19 del mismo capítulo. Mire la interpretación que le da Jesús a esta expresión que acaba de ser. Capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino. La palabra del reino tiene que ver con la proclamación del evangelio, que es la semilla, ya lo dije. Y esta semilla del evangelio es una semilla que no se echa a perder. Es incorruptible. Pero esta semilla incorruptible conduce a un pecador al nuevo nacimiento. No son los milagros ni las señales los que van a llevar a una persona al nuevo nacimiento, es el poder del evangelio. O alguien aquí nació de nuevo porque recibió la sanidad para su cuerpo físicamente. No puede venir sanidad al cuerpo si la persona no cree en el que puede sanar el cuerpo, que es Jesús. Es el único que puede sanar. No solamente el cuerpo, sino el alma, ¿verdad? Entonces, es las señales y milagros las que siguen la palabra, no la palabra sigue los milagros y señales, ¿verdad? Entonces, esta predicación del evangelio, vuelvo a repetir esto, puede conducir a un pecador cuando se arrepiente genuinamente al nuevo nacimiento. Entonces dice Jesús, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, este es el primer tipo de terreno. Todos aquellos que oyen la palabra pero no la entienden. Y vuelvo a repetir y quiero insistir en esto, el asunto no está en el mensajero ni en la semilla, el asunto está en el terreno, en el corazón de cada persona. Y yo voy a tratar de procurar ser lo más claro posible para que todos entiendan, ¿sí? Pero la revelación y el entendimiento que viene a nuestro corazón de la palabra de Dios, el Espíritu Santo la hace en el corazón de cada persona, de tal forma que si alguien no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo en su corazón y le va a costar mucho trabajo poder entender la palabra, por más simple y sencilla que sea. Yo he escuchado personas que dicen, por más que leo y que leo la Biblia, no entiendo nada. Bueno, ¿ya naciste de nuevo? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad de la palabra. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces dice ahí Jesús, oye la palabra del reino, el mensaje del evangelio y no la entiende, no la comprende. Viene el malo. ¿A quién se refiere aquí Jesús cuando dice viene el malo? A Satanás, está hablando de Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla que fue sembrada junto al camino. Bueno, este tipo de oyentes son aquellos que tienen un corazón indiferente a Dios. Son aquellos que están dentro de una iglesia, están oyendo un mensaje de la palabra de Dios, pero en su corazón hay una total indiferencia. Espero que no haya alguna persona aquí en esta situación o con esta calidad de corazón así, aquí. Yo espero que todos estén entendiendo la palabra y que no sea indiferente a la palabra, porque usted puede estar aquí presente, pero su mente y su corazón puede estar vagando. Ay, cómo me gustaría que ya terminara la predicación para irme a comer. Son indiferentes al mensaje del evangelio. El terreno, el corazón de este tipo de oyentes está endurecido, está distraído quizá debido a problemas que ha tenido que enfrentar en la vida cotidiana, como pueden ser los problemas que se generan en la familia, con la esposa, con los hijos, con el esposo que no es cristiano, etcétera. Otros están dentro de la iglesia, pero vienen de familias disfuncionales, que la familia se dividió por causa de las drogas, del alcohol, tal vez la violencia física, la violencia emocional o la violencia verbal. Algunos otros tienen tantos problemas que andan en la búsqueda de algo y llegan a una iglesia, pero son indiferentes al mensaje,
Porque el mensaje, según ellos, no resuelve la situación que están viviendo y se muestran indiferentes porque ellos quisieran oír, mira, haz esto y haz aquello y tus problemas se van a acabar. Ese no es el mensaje del Evangelio. ¿A cuántos se les han terminado los problemas cuando vinieron a los caminos del Señor? A mí no. Los problemas siguen, las pruebas siguen, las dificultades siguen, con todas las cosas que vienen alrededor. Pero déjeme decirle una cosa, las pruebas, las necesidades, las tribulaciones están diseñadas por Dios para formar nuestro carácter. Y el que no entiende esto, que las pruebas, las tribulaciones, las necesidades están diseñadas por Dios para formar nuestro carácter, reniegan con Dios, no lo entienden. El hombre natural, dijo Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu, dijo Pablo, hay que discernirse espiritualmente. Entonces el que no ha nacido, este tipo de terreno, que no ha nacido de nuevo, no entiende la palabra. Y viene el Satanás y roba la semilla de la palabra. Algunos otros llegan a una iglesia y tienen un buen deseo de salir de las adicciones, de la droga, del alcohol, y llegan a una iglesia donde no es una iglesia donde predican la sana doctrina y se encuentra con que le dicen, tómate esto, úntate esto y saldrás de tu adicción. ¿Así será? Hay una iglesia donde le dicen, si usted se toma este vasito de agua, usted nomás se le van a ir las adicciones. No, si así de simple fuera, pues imagínese, todo el mundo tomaría agua y se acabarían las adicciones. Algunos otros, con este corazón así indiferente, llegan a una iglesia con tantos problemas en las finanzas y lo que quieren escuchar es decir, aquí están los $50,000 que debes y que Dios te bendiga. Y como no escuchan lo que ellos quieren escuchar, el mensaje del Evangelio se les hace irrelevante. Pero déjenme decirles, mis hermanos, ese tipo de mensajes que se dan así, no es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, eso es manipulación, en algunos casos que raya hasta en la hechicería y en la brujería. Pero hay lugares donde así se habla. El mensaje del Evangelio tiene que ver con que Dios se hizo carne en la persona de Jesús y Jesús vino a este mundo a morir en una cruz, derramar su sangre y resucitar al tercer día para liberarnos de todos nuestros pecados y de la condenación eterna. Mis hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos creen en ese mensaje? O Jesús vino a morir en una cruz para liberarnos de la pobreza financiera. Para eso no murió Jesús. Tampoco Jesús murió en una cruz para hacernos ricos y millonarios. Ese no fue el propósito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre fue para liberarnos de todos nuestros pecados y de la condenación eterna. Íbamos directitos al infierno. ¿Cuántos dan gracias a Jesús? Jesús ha resucitado y vive para siempre. ¿Cuántos lo creen? Bueno, usted lo cree, pero hay quienes no lo creen. El mensaje del Evangelio entonces consiste en esa verdad. Pero este tipo de terreno, al primero al que se refiere Jesús, dice que cuando alguno oye la palabra del reino no la entiende. Y hay gente en las congregaciones el día de hoy que están ahí en la congregación, pero no entienden el mensaje. Esto que estoy diciendo, ¿cuántos lo entienden? ¿Sí? Bueno, dice ahí que viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado. Escuchen esto, mis hermanos, Satanás siempre buscará arrebatar la palabra de Dios, que no caiga en la tierra fértil donde pueda encontrar un lugar para florecer. Satanás presenta el error como bueno o mejor que la verdad. Por eso Jesús dijo, conozcan la verdad, porque esa verdad que conozcan es la que verdaderamente nos hará libres. La verdad de la palabra.
Por eso hay que escudriñarla. Satanás sigue usando la misma estrategia que usó en el inicio, en el capítulo 3, versículo 1, cuando la serpiente, dice la Biblia, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, no te creas. Esa es la insinuación y el engaño de la serpiente. Hoy está pasando lo mismo. No te creas de eso que está diciendo ese que está ahí enfrente. No le hagas caso, no pasa nada. Ahí está el enemigo queriendo venir a robar la verdad de la palabra, ¿sí? Segundo terreno, segundo tipo de terreno o tipo de corazón. Insisto en esto, cada uno de ustedes analice la condición de su corazón. Porque al final vamos a participar de la cena del Señor. Y usted no puede participar de la cena del Señor indignamente si no ha nacido de nuevo, si no ha pedido perdón por sus pecados. ¿Estamos siendo claros? Segundo tipo de terrenos, según la parábola del sembrador. Segundo tipo de corazón u oyente, versículo 5, Mateo 13:5. Pero parte de esa semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Mire la interpretación que le da Jesús en el versículo 20 del mismo capítulo. Dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Qué tremendo mensaje escuchamos el día de hoy! El día de hoy muchas personas alrededor del mundo están escuchando un mensaje del Evangelio. Muchos de ellos van a salir solamente bien motivados diciendo: ¡qué tremendo mensaje! Pero saliendo de esa puerta, por esa puerta, se les olvidó el mensaje de la cruz. Reciben el mensaje con gozo, con mucho entusiasmo. Pero mire lo que dice el versículo 21. Pero porque no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pregunta: ¿a cuánto les ha venido la persecución por causa de ser cristianos? Por causa de obedecer la palabra. Es más, esa persecución, ese rechazo, esa crítica, a veces nos ha venido por nuestros propios familiares, nuestros mismos familiares. Mi caso particular, cuando yo entregué mi vida al Señor y mi vida el Señor la empezó a transformar y a cambiar, mis padres inmediatamente me corrieron de mi casa y me dijeron: te vas de esta casa, no vuelves a poner un pie en esta casa, has traicionado la religión que te inculcamos desde niño, así que te vaya bien. Y pues déjeme decirle, eso no me sonó muy halagador, porque ¿cuántos de los que están aquí no aman a sus padres? Y que tu papá te diga, y luego de repente pues ya viene el rechazo también. ¿A cuántos los han rechazado por ser cristianos? Porque piensan que nos cambiamos de religión. ¿Quién se cambió de religión? No, no es que cambiamos de religión, es que venimos a caminar en una nueva vida en Cristo. Donde nuestra mente es renovada, donde nuestro corazón es cambiado, es transformado por Dios, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Sí. Entonces, este es el tipo de terreno. Sí llega la gente ahí, qué tremendo, qué bonita palabra, pero luego sale y se olvidó de la palabra. Vienen las pruebas, vienen las aflicciones por causa de la palabra y luego tropiezan. La semilla, para referirse a este tipo de terreno que cayó en pedregales, se refiere a personas con un corazón o con un terreno que no tiene raíces profundas. No hacen raíces. Es más, yo me he encontrado a lo largo de los años con personas que andan en la búsqueda de la iglesia perfecta. Y andan brincando de iglesia en iglesia en iglesia, de congregación en congregación, buscando la iglesia perfecta, la congregación perfecta. Yo pregunto, ¿habrá una congregación que sea perfecta? No, porque todas las congregaciones alrededor del mundo están llenas de gente imperfecta, pero que estamos en el proceso de santificación, porque Él ya nos justificó en la cruz. ¿O habrá aquí alguno que es perfecto? No.
Estamos en el proceso, estamos en la construcción todos. Todavía cometemos errores, todavía cometemos pecados de los cuales debemos arrepentirnos. Y nos duele porque ofendemos a Dios con nuestros pecados. El que nace de nuevo se duele por haber ofendido a Dios con el pecado que comete. Y esa es evidencia justamente de que ha nacido de nuevo. La semilla que cae en pedregales, ese comete un pecado y vuelve a cometer otro y otro y otro y sigue cometiendo pecados. Entonces, ¿sabe usted por qué las palmeras resisten todo tipo de viento y marea? Nomás las vemos que se hacen así, se van para un lado y se van para un lado. Y luego pasa el viento y la marea y regresan a su posición igual. ¿Sabe por qué? Porque tienen raíces profundas. Que ni el viento ni marea más fuerte, a menos que sea un huracán, a menos que sea un tsunami, puede arrasar con todo, ¿verdad? Pero así debemos de ser como la palmera. Si Dios lo plantó en esta congregación, aquí eche raíces. No ande buscando la congregación perfecta. No hay congregaciones perfectas, y menos cuando uno llega a esa congregación, porque todos somos imperfectos. Hay personas que su vida la basan en emociones solamente, en sentimientos. No hay un compromiso profundo con Dios, tampoco con la obra de Dios. Son personas tan superficiales, no son verdaderamente cristianos reales y genuinos. Es decir, viven un cristianismo, y voy a usar una palabra que usa la Biblia, hipócrita. Y están ahí en una congregación, pero su cristianismo es un cristianismo que no es real, es hipócrita. Y por el testimonio de esos que no han nacido de nuevo y viven un cristianismo hipócrita, la gente luego de repente ya dice, tú le quieres compartir a alguien y dice, no, yo no voy a la iglesia porque todos los que están ahí en esa iglesia son una bola de hipócritas. Yo pregunto, ¿todos los que están aquí son hipócritas? No, yo puedo ver, conozco la vida de algunos de ustedes, que es una vida cristiana genuina y verdadera. Bueno, la semilla que cae en pedregales, como no encuentra un lugar donde florecer, pues entonces esa persona vive un cristianismo así, basando su cristianismo en sentimientos y emociones. Por eso, como las emociones y los sentimientos son muy cambiantes, hoy dice, hoy sí voy a la iglesia y mañana ya no voy, ¿verdad? En otras palabras, son solamente buenos simpatizantes del cristianismo. Oyen la palabra, la reciben con gozo, pero como no tienen una raíz profunda, dice Jesús que son de corta duración. ¿Sabe por qué hay personas que andan así de iglesia en iglesia? Porque no quieren hacer raíces firmes con ningún ministerio en el cual se sientan comprometidos. ¿No? Entonces no hacen raíces, porque no quieren ser confrontados en su corazón. Es más, algunos de ellos hasta le ven defectos al pastor. Le ven defectos a todo mundo. Y dicen, no, aquí no hay servidores que amen la obra, que amen a la grey de Dios. Mira nomás, y empiezan a hacer críticas tan ligeras, empiezan a cuestionar el mensaje y al mensajero. Porque la palabra no encuentra un lugar donde pueda hacer raíces. Otros dicen, pues a mí no me gusta como predica fulano. Son fans de unos cuantos predicadores. Por eso aquí no les decimos cuándo predica uno y cuándo predica otro. Porque luego les dicen, el próximo domingo va a venir a predicar fulano de tal. Entonces sí vengo. Pero si no le cae bien el predicador o el mensajero, dice, entonces no vengo. La semana pasada yo les dije allá en Anaheim, en la casa de oración de allá. Les dije, algunos andaban preguntando, ¿va a venir el pastor Chuy Olivares a predicar? No sé, les dije. ¿Por qué? Porque si viene, vienes, y si no viene, no vienes. No, ese tipo de actitudes rayan en la idolatría. Hay que tener cuidado de eso. Son terrenos donde la semilla pronto brota, pero escuchen esto, también pronto se muere. Porque no encuentra un lugar. Porque esta clase de oyentes son superficiales, emocionales, son fácilmente impresionables, son impulsivos, como Pedro. Una ocasión le dice a Jesús, Señor, te seguiré hasta la muerte. Pedro, tranquilo, de cierto te digo que tú me negarás
3 veces y te va a cantar el gallo. ¿Le cantó el gallo, sí o no? Pero estaba ahí bien impulsivo. Así hay mucha gente en las iglesias de hoy, bien impulsivos. Sí. Cuando se les pregunta a algunos, ¿cuántos creen que Jesús resucitó y vive para siempre? Algunos dicen, sí, amén, pero es pura emoción, no lo creen. Todavía hoy en la actualidad hay mucha gente que no cree que Jesús resucitó al tercer día y que vive en nuestros corazones y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todavía hay personas que dicen, no, Jesús ya no va a venir, Jesús ya vino. ¿Y ya, cuántos están esperando a Jesús por segunda vez? Bueno, hay quienes dicen, no, Jesús ya vino, Jesús ya no va a venir. Jesús va a venir y va a venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo lo estoy esperando. ¿Cuántos creen esto? Bueno, hay quienes no lo creen. ¿Por qué? Porque la palabra, esa verdad que está establecida en la palabra, cae en pedregales. ¿Sí? Entonces, esa semilla sembrada en pedregales, donde los que oyen la palabra al momento la reciben con gozo, no tienen raíz, son de corta duración, dijo Jesús. Viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. Tercer tipo de terreno que Jesús menciona en la parábola del sembrador. Tercer tipo de corazón u oyente. Versículo 7. Y parte, dice, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué? La semilla. Alguien que conoce bien el arte de sembrar, de la agricultura, no se le ocurriría sembrar semilla en un montón de matorrales y espinos, ¿o sí? No, ¿qué es lo que hace? Empieza a limpiar, a preparar el terreno y entonces deposita la semilla. Pero hay corazones así, ¿sí? Mire la interpretación que le da Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice ahí Jesús, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La semilla que cayó entre espinos se refiere a personas, oyentes, corazones, que escuchan el mensaje del evangelio de manera muy superficial. Parecen creyentes genuinos, como que son de a de veras, cuando en realidad son artificiales. Pregunto, ¿Judas era de a de veras o era artificial? Y anduvo con Jesús. Toda la vida y ministerio de Jesús, por lo menos en la preparación de los apóstoles, ahí anduvo 3 años con Jesús, caminando con Jesús, predicando el evangelio, orando por la gente, iba y venía junto con los otros discípulos. Pero escuchen esto, su vida no era una vida real, no era un verdadero discípulo de Jesús. Bueno, esos Judas todavía existen en la actualidad y algunos se meten a la iglesia. Que no, su cristianismo no es real. Pero con este tipo de personas, escuchen, solo es cuestión de tiempo. Llegará el momento cuando se presente la prueba de la veracidad de lo que se ve en apariencia, y entonces se verá si los frutos del árbol son de veras o son artificiales. En otras palabras, llegará el tiempo en que vendrá la prueba de nuestro cristianismo, si realmente somos de veras. Sí. Y yo les he dicho en otras ocasiones, las cosas en este mundo no van a mejorar. Y menos si nos ponen de presidente aquel. ¿Lo escuchó la semana pasada? Lo que nos decían. ¿Sí? Ahora, ¿qué si queda? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo estaba compartiendo en el Instituto Bíblico cuando Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, en los primeros versículos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, y luego dice, por todos los hombres, cristianos o no cristianos. Pero luego añade en el versículo 2 y dice, por los reyes y los que están en eminencia. Se refiere a las personas que Dios ha puesto en autoridad. Porque en Romanos, Pablo también dice, sométase toda persona a las autoridades. Porque todas las autoridades han sido puestas y establecidas por Dios. No dice Pablo,
oren para que ese no salga de presidente. O si sale de presidente, tampoco dice Pablo, oren para que lo quiten. No. Oremos para que se conviertan al Señor, para que guíen a este mundo, a este país con sabiduría. Para eso debemos orar. Pero ¿y si nos lo ponen qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir un cristianismo artificial? Ahí va a venir la prueba de nuestro cristianismo. ¿Sí? Entonces, dice Jesús, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahora, pregunta, ¿será Jesús está diciendo esto porque las riquezas son malas o porque nadie debe de prosperar económicamente? No. El asunto es afanarnos por obtener las riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando hay amor al dinero, se afanan por querer tener y tener más. Y tienen y quieren tener más. Porque si fuera malo, ¿con qué creen ustedes que se sostendría la obra? Aquí no tenemos un subsidio. Ni McDonald's, ni ninguna compañía nos subsidia para que se sostenga este ministerio. ¿De dónde cree que se sostiene? Pues de los donativos que todos nosotros damos, me incluyo yo, yo no tengo influencias con el Señor, también yo doy mi parte, ¿verdad? Así se sostiene la obra. Entonces, dice el afán, el engaño de las riquezas. Hay personas en el cuerpo de Cristo que han sido grandemente prosperados y su función en el cuerpo de Cristo justamente es sostener y servir a Dios con sus bienes. La Biblia lo establece. Nada más le doy una referencia. En Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3 dice que María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una sirviente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres, dice la Biblia, servían a Jesús con sus bienes. Entonces, más bien lo que Jesús está tratando de recordarnos es lo que ya les había enseñado anteriormente, que el problema no está en las riquezas en sí mismas, sino en afanarnos por obtener las riquezas. Jesús dijo en Mateo 6:31, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos mañana o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son? Los que no conocen a Dios. Y ellos son los que se afanan por las riquezas. Yo voy a trabajar y voy a trabajar y voy a trabajar para que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Está bien, hay que trabajar. Los jóvenes se tienen que preparar. Pero la prioridad no tiene que ser ni tu trabajo ni tu estudio, tiene que ser Dios. Entonces dice Jesús, no se afanen diciendo qué comeremos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, pues necesitamos comer y para comer pues hay que trabajar. Y Dios usa nuestro trabajo para poder suplir nuestras necesidades, porque Él sabe que todos tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero mire lo que dice el versículo 33, Mateo 6:33, dice, buscad primeramente. Note usted que dice primeramente, es decir, lo primero que tenemos que buscar, ¿qué es? El reino de Dios, la justicia de Dios y las demás cosas que necesitamos para nuestro diario vivir, dice Jesús aquí que son las añadiduras que Él nos da. ¿Cuándo? Cuando caminamos en obediencia a Él. ¿Sí? 3 tipos de terreno. El terreno donde la semilla cae en el camino. Otro terreno donde la semilla cae en pedregales. Y otro terreno donde la semilla cae entre espinos y ahogan la palabra, no puede crecer la palabra. Pero hay un cuarto terreno y yo espero que este terreno sea el corazón de cada uno de ustedes. Y si no, hoy hay oportunidad de que este corazón usted lo pueda tener, donde la semilla es sembrada. Cuarto tipo de terreno o corazón. Dice Jesús, Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Todo árbol se conoce por el fruto. Hay fruto bueno
y hay fruto malo. La pregunta es, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Sí? Si es buen fruto, entonces habrá quienes puedan desear de lo que tú tienes. Si es mal fruto, va a decir la gente, no, de esos frutos yo no quiero dar. No. Y a veces vivimos un cristianismo insoportable donde nadie quiere saber nada de nosotros, porque nuestros frutos, los frutos que se ven en nuestra vida, son frutos que nadie apetecen, ¿verdad? Mire la interpretación que le da Jesús a este tipo de terreno, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuántos están oyendo y están entendiendo la palabra? Si tienes este corazón, este tipo de terreno, la palabra que estás oyendo y que estás entendiendo dará fruto. Y producirá un fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Sí? Pero si tú no tienes este tipo de terreno, si tu corazón está endurecido, la semilla caerá ahí, vendrá el malo, la arrebatará. Si tu terreno, tu corazón es ese terreno que no está completamente limpio porque hay pedregales, entonces estás escuchando, sí puedes estar entendiendo el mensaje, porque el mensaje de la palabra del Señor es muy sencillo. No sé cómo hay quienes, ¿qué parte de la palabra obediencia usted no entiende? Todo se entiende, es muy simple. Y la vida cristiana resulta que consiste en obediencia a la palabra. Y hay jóvenes que tienen problemas porque no obedecen la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra. Y no se trata de que agarras la Biblia y la guardas ahí en el armario. No se trata de eso. Se trata de poner por obra la palabra. ¿Sí? Les voy a hacer la pregunta que les hice hace creo que 2 domingos. ¿Cuántos de los padres que están aquí quieren que sus hijos se vayan al infierno? Yo no. ¿Cuántos hijos jóvenes que están aquí se quieren ir al infierno? Levante la mano. No veo ninguna mano levantada. No. Bueno, aquí sacamos nuestro boleto. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, naciendo de nuevo y obedeciendo la palabra. Si no, lo siento mucho, tu destino eterno no será el reino de los cielos. Lo siento. Pero esa es la verdad de la palabra. Yo tengo que hablar con la verdad. El día de ayer hablaba con una jovencita. Me dicen sus papás, estoy batallando con ella, tengo muchos problemas con ella, a ver si puede hablar unas palabras con ella. Sí, cómo no. Y en eso viene la muchacha. El Señor me la puso ahí, ¿verdad? Y empiezo a hablar con ella. Le dije, lo primero que le dije, hay 2 caminos nada más, el cielo o el infierno. O eres cristiana o eres mundana. ¿Cuál de los 2 quieres caminar? ¿Por cuál de los 2 quieres caminar? Hay un camino que lleva a la vida eterna, pero hay otro camino que lleva a la perdición. Y ese es el más ancho y el más espacioso, por el cual muchos están caminando. El otro camino cada vez se está haciendo más estrecho, pero justamente ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Yo le dije, ¿por cuál de los 2 quieres caminar? Pues por el angostito que me lleve al cielo. Bueno, saca tu boleto aquí. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. ¿O te quieres ir al infierno? No, y como que le resonó no la estaba tratando de asustar. Eso es lo que dice la Biblia. Simplemente la estaba confrontando con la condición de su corazón. ¿Sí? Lo único que yo estoy tratando de hacer es tratar de que cada uno de nosotros analicemos cómo está la condición de nuestro corazón. ¿Qué tipo de terreno es tu corazón? ¿Sí? La semilla que cayó en buena tierra se refiere a personas, a oyentes que tienen una tierra fértil, que es una tierra limpia, que ha sido preparada en la presencia del Señor, es una tierra que ha sido humedecida. Estoy solamente parafraseando esto o hablando de manera figurada. Es una tierra humedecida por el Espíritu Santo que mora en el corazón de los creyentes. Son ese tipo de personas que oyen la palabra, la entienden y la obedecen sin cuestionarla, y a su tiempo se vienen a convertir como árboles que dan buen fruto, y es fruto abundante y es fruto deseable. Son aquellas personas que tienen un corazón bueno y recto para con Dios, que porque oyeron la palabra, la retuvieron, la practican y están dando constantemente fruto, perseverando en ese fruto. Son los que tienen un corazón que es enseñable.
receptivo a la palabra. Puede ser el corazón conmovido por las grandes verdades del Evangelio. Y esas grandes verdades del Evangelio que llegan a ese terreno están dispuestos a guardarlas, a vivirlas. Por eso hay que amar la palabra, hay que oír la palabra con atención, hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que obedecerla. No importa quién la predique, siempre y cuando se predique el mensaje del Evangelio. Los que tienen una tierra, un corazón como este, son todos aquellos que creen con todo su corazón que Jesús, el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, y que ese Jesús fue libre y voluntariamente a una cruz y estuvo dispuesto a morir en ella para salvarnos y librarnos de todos nuestros pecados y de la condenación eterna del infierno. ¿Cuántos creen en ese Jesús? Jesús ha resucitado y vive para siempre, pero lo más tremendo es que ahora vive en nuestros corazones. Por eso debe de haber gozo en nuestra alma, en nuestro corazón. Es un día de gozo, no es un día de tristeza. La gente se puso triste cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Satanás pensó que había ganado la batalla, pero no contaba con que Jesús había prometido que al tercer día resucitaría. ¿Y qué creen? Jesús resucitó al tercer día y resucitó con poder y con autoridad. Y ahora vive en nuestros corazones. Es ese tipo de terreno, de corazón, que verdaderamente cree que Jesús resucitó y ha resucitado y ahora vive una nueva vida en Cristo, una nueva criatura es en Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó y vive para siempre? Esa es la clase de terreno que me gustaría que fuera el terreno de todos ustedes. Pero no lo puedo saber, yo no sé, porque yo no soy Dios. Pero Dios sí sabe, porque Él es omnisciente. Él conoce cada corazón. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, el amigo de Jesús, que había muerto. Jesús le dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego mire la pregunta que le hace Jesús a Marta. ¿Crees esto? Yo me imagino que se le quedó viendo Marta a Jesús. Tú eres la resurrección. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, pero se impresionó Marta cuando Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como el Hijo de Dios, verdaderamente no morirá, vivirá eternamente. ¿Cuántos creen esto? Bueno, el que es un buen terreno dará buen fruto creyendo estas verdades del Evangelio. El que no es un buen terreno, porque su terreno es un terreno donde la semilla es sembrada en el camino, en pedregales o en espinos, no va a creer estas verdades. Pero los que hemos nacido de nuevo podemos decir, verdaderamente Jesús ha resucitado. Verdaderamente Jesús ha cambiado mi corazón. Los salvos en Cristo, nacidos de nuevo, resucitarán para vida eterna. Los no salvos resucitarán, escuchen esto, para juicio y castigo eterno. ¿De cuáles quiere usted ser? Nuestra salvación depende de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús. El autor de los Hebreos en el capítulo 5, versículos 8 y 9, él dijo, aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en ese Jesús? El autor de vida eterna. De todas las religiones que existen en el mundo, escuchen esto, únicamente el cristianismo proclama, declara y cree que su fundador Jesús vive y vivirá por los siglos de los siglos. Que no quedó clavado en una cruz, no quedó sepultado ahí en una tumba maloliente. Encontraron, dice la Biblia, la tumba vacía. Hay evidencias científicas de que Jesús resucitó al tercer día como lo prometió. Y ahora para los que creen en Él, vive en nuestros corazones. Ese Jesús vive en mi corazón. Espero que viva en tu corazón también. Por eso es que cuando Jesús afirmó a Marta con toda autoridad, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay quienes dicen, yo no creo en vida después de la muerte. ¿Cuántos saben que después de que este cuerpo muera, en el tiempo de Dios seremos glorificados para ir a vivir con Él? Viviremos eternamente, pero hay quienes no creen.
El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí? Ya lo hemos dicho y lo hemos escuchado. La resurrección de Jesús es uno de los hechos más impresionantes y más sobresalientes que marcaron la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad fue dividida en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? La gente dice, antes de Cristo era esto, después de Cristo es esto otro. La historia quedó marcada de tal forma que si Jesús no hubiera resucitado, el corazón de sus discípulos no hubiera tenido el valor, la autoridad de enfrentarse y derrotar los argumentos de uno de los imperios más grandes de la historia con el mensaje de la resurrección de Cristo, como lo fue el Imperio Romano. Los romanos no creían que Jesús había resucitado. Los romanos decían, no, los discípulos fueron y sacaron el cuerpo de ahí. No, los discípulos con autoridad creyeron el mensaje que Jesús les había dejado. Jesús les dijo, voy a resucitar el tercer día, y Jesús cumplió lo que prometió. Sí. Vamos pues a continuación a participar de la cena del Señor. Pero yo quiero pedirles, por favor, a todos en general, quiero pedirles que antes de participar la cena del Señor, usted pueda estar seguro en su corazón de que usted ha nacido de nuevo, de que el terreno de su corazón es como el cuarto terreno, donde la semilla es sembrada. Yo ya hice mi trabajo, sembrar la semilla, y ahora le corresponde a usted dar una respuesta a Dios, si su corazón es como este cuarto terreno. Si no, hoy tiene usted la oportunidad de poder decirle al Señor, Señor, quiero nacer de nuevo, te quiero conocer. Quiero saber de qué se trata eso del cristianismo. Quiero entender y comprender aquí en mi mente y en mi corazón que el hecho más maravilloso que tú hiciste en esa cruz, que fue derramar tu sangre, quiero tener la convicción de que me libera de todos mis pecados y de la condenación eterna. ¿Puede usted creer esto? Yo no sé si hay aquí alguna persona que quiere decirle al Señor Jesús, Señor, te quiero conocer, ven y hazme una nueva criatura. ¿Habrá alguien aquí? Levante la mano. Y hoy vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, hay varias manos levantadas, vamos a hacerlo. Póngase de pie, por favor, todos poniéndose de pie. Póngase de pie, todos vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos. Y aquellos que levantaron la mano, yo voy a guiarlos en una oración. Pero esté usted seguro de que usted pedirá perdón genuinamente aquí en su corazón por todos sus pecados. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a pagar el precio por mi rescate. Viniste a este mundo, Señor, y derramaste tu sangre para hacerme nueva criatura, Señor. Quiero nacer de nuevo, te quiero conocer, pero reconozco que soy un pecador. Y tú viniste, Señor, a derramar tu sangre para liberarme de todos mis pecados, Señor. Ven ahora a mi vida y hazme una nueva criatura. Perdóname de todos mis pecados. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Cambia mi vida, te quiero conocer, y que tu palabra, Señor, cuando sea predicada, cuando sea proclamada, quiero que el terreno de mi corazón sea un terreno donde tu palabra encuentre un lugar para florecer, Señor. Y entonces poder participar de la cena del Señor. Ahora vamos a orar todos juntos. Y vamos a pedir que si hay algún pecado por el cual tú sabes, ya eres nacido de nuevo, pero hay algún pecado aquí en tu corazón que sabes que debes pedirle perdón al Señor, este es el momento. Y entonces podrás participar de la cena del Señor. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Haz una meditación de la condición de tu corazón. Si tu corazón es un corazón receptivo al mensaje, tú le vas a dar una respuesta al Señor y entonces podrás participar de la cena del Señor. Yo no les puedo decir a ustedes, tú sí y tú no. Cada uno de manera personal delante del Señor analiza la condición de su corazón. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestro corazón está abierto a ti, está dispuesto a ti, Señor. Queremos participar de la cena del Señor, pero no queremos hacerlo indignamente, Señor. Queremos, Señor, que nuestro corazón reciba esa sanidad, esa limpieza, Señor, que tu Espíritu Santo nos da.
Por eso nos acercamos a ti, nos acercamos al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro a nuestra necesidad. Creemos que tú eres el Señor de nuestra vida. Creemos que tú viniste y nos libraste de todo pecado y de toda maldad, Señor. Pero hay pecados que cometemos por causa de la naturaleza humana, por causa de la carnalidad, Señor. Te pedimos perdón, límpianos, purifícanos, Señor. Queremos recordarte, Señor, a través de los dos elementos, el jugo de la uva y el pan, Señor. Pero no queremos hacerlo indignamente. Queremos hacerlo recordando que ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz nos ha hecho libres de todo pecado y de toda maldad, Señor, de la condenación eterna. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, la sangre, preciosa sangre que mi Redentor derramó. Gracias, Señor, por tu sangre. Dale gracias al Señor. Dile gracias, porque si no hubiese sido por esa sangre derramada en la cruz, yo no hubiese sido libre de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucificó. Digamos juntos una vez más: la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucificó. Díselo una vez más con convicción en tu corazón: la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucificó. Sí, Señor, gracias por tu sangre, por la sangre que derramaste en la cruz. Porque es esa sangre, Señor, la única que tuvo el poder para librarnos de todo pecado y de toda maldad. Si tú tienes ya la convicción en tu corazón de que puedes y debes participar de la cena del Señor, ven por el centro. Salgan por las orillas y vengan y tomen el jugo de la uva. Sigamos meditando en nuestra vida, en la condición de nuestro corazón. Vengan aquí al frente, acérquense, tomen los dos elementos, el jugo de la uva y el pan. Vengan rápido, salgan de sus lugares. Todos los que ya tienen la convicción, salgan de sus lugares, vengan aquí, acérquense, tomen los dos elementos, regresen a su lugar y sigamos en esta actitud de adoración. Mientras continuamos cantando, usted siga cantando al Señor. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucificó. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia,
restaurado todo pecado. El crucifijo, díselo una vez más, la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucificó. Manténgase así con sus ojos cerrados, meditando ahí en su corazón. Mientras todos estamos listos, no coman el pan, vamos a hacerlo juntos, y el jugo de la uva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Estamos todos listos? Oremos al Señor. Pablo escribió: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos el jugo de la uva. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, Me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucifijo. díselo una vez más, La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucifijo. Una vez más, vamos a decírselo con convicción a Él. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucifijo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú resucitaste al tercer día y ahora vives para siempre en nuestros corazones. Puedes darle un aplauso de alabanza a aquel que nos ha salvado, resucitado en Cristo Jesús. Él es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es toda la gloria y toda la honra.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado y vive para siempre? Muy bien. Todos los nacidos de nuevo creemos esta gran verdad, ¿sí? Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, que el enemigo no venga a robarnos la semilla que fue sembrada en el corazón, sino que esta semilla produzca fruto y fruto abundante. ¿De acuerdo?